Muy bien, estamos estudiando el libro de Juan. Nosotros vamos libro por libro, capítulo por capítulo, estudiando la palabra de Dios. Y hemos estudiado, ya nos hemos introducido en el capítulo 7 anteriormente, la semana pasada, donde se acerca la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta que en conmemoración a la peregrinación y al campamento que hacía el pueblo de Israel antes de recibir la tierra prometida. Entonces esta era una gran celebración donde todos los judíos dentro de Israel, fuera de Israel, peregrinaban hasta Jerusalén para celebrar esta fiesta. Jesús había pasado algún tiempo en Galilea, no había venido a Judea porque él sabía que habían fariseos que querían matarlo. Así que él se maneja bajo la voluntad de Dios, bajo una agenda divina, y él se queda en Galilea algún tiempo. Ahora, sus hermanos le invitan a Jesús a que él vaya a Jerusalén y se dé a conocer como el Mesías, que haga las obras que él está haciendo para que todos crean, para que los líderes políticos y religiosos lo aprueben a él como el Mesías, y con la aprobación de ellos entonces todo el pueblo y todo el mundo entonces iba a conocer que verdaderamente él era el Cristo. Y esto se lo decían no porque ellos creyeran, sino más bien como una forma de sarcasmo, como porque ellos eran parte de los judíos que no creían en Jesús, sus propios hermanos. Porque los judíos esperaban a un rey, a un líder político poderoso que viniera y gobernara sobre toda la tierra y que también los librara de la opresión de los enemigos. Pero Jesús era un siervo y él vino a traer salvación. Vino a traer salvación, no condenación. Ahora, este rey que los judíos estaban esperando vendrá, pero vendrá en su segunda venida. Pero para este tiempo ellos no están creyendo. Jesús no encaja dentro de su perfil como el Mesías. Así que Jesús no va a ir por el consejo de ellos, él no va a asistir a esta fiesta todavía. Va a dejar que sus hermanos se vayan y va a venir de manera secreta, no públicamente, sino de manera secreta, sin levantar ninguna sospecha de que él está ahí, porque hay judíos dentro de ellos que están expectantes para saber qué va a pasar con Jesús, qué le van a hacer los fariseos, si eso no es el verdadero. Entonces Jesús sabe que estas cosas están sucediendo, qué es lo que va a suceder. Como él se maneja bajo una agenda divina, él sabe cuáles son los tiempos perfectos de su Padre. Él vive apegado al consejo de Dios. Y cuando él esté entonces en esta fiesta, él va a confrontar a los fariseos y va a enseñar en el templo, y muchos van a creer en él. Pero todo a su tiempo, en su momento, como lo dice la voluntad de Dios. Así que hemos quedado en el versículo 10 del capítulo 7 de Juan. Así que vamos a leerlo. Versículo 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, esto es a Jerusalén, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿en dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, específicamente a los líderes políticos, específicamente a los fariseos. Tenían temor de que si ellos proclamaban lo que ellos creían acerca de quién es Jesús, iban a recibir el castigo de la ley, la aplicación de la ley a ellos. Ahora, Jesús va a asistir sin hacer mayor ruido, sin necesidad de que todos los focos de atención estén sobre él.
porque Él no necesita esto. Y ningún ministro del Señor debería necesitar esto. Que todos los focos y la atención estén sobre Él. Uy, ¿y qué va a hacer hoy? Uy, ¿y qué va a predicar hoy? Uy, ¿qué? Sino que todo el foco debe estar centralizado en Jesús. ¿Quién es Él? En su palabra, en su verdad. Ahora, Jesús nos da un ejemplo de esto. Hay gran murmullo entre ellos, entre el pueblo, ¿verdad? Unos creían de que Jesús es bueno, pero como hombre. Otros decían, no, Él está engañando al pueblo, como hombre. Ninguna de las dos descripciones o creencias están bien, son erróneas. Porque ellos lo hacen en torno a lo que ellos han visto de Jesús, como hombre, no como el Mesías. Así que esta definición que ellos dicen, Él es bueno, es insuficiente para el verdadero Hijo de Dios. Ahora, ellos no hablaban por temor, pero el temor lo causa la confusión. Ellos no entendían, no conocían realmente a Jesús. Y en nuestra actualidad, esta es la definición que muchos cristianos tienen acerca de Jesús. Una definición muy superficial, porque no conocen verdaderamente al Señor. Sí, Jesús, y creen en Él, pero por sus obras, o por lo que han escuchado, pero no porque lo han vivido, no porque lo han experimentado realmente. Entonces, esto es un ánimo para que, si encajamos dentro de ese perfil, podamos venir y conocer al Señor realmente. ¿Quién es Él? Conforme a su palabra. Que lo veamos como el Salvador, como el creador de este mundo, el creador del universo. Y que esto produzca un temor en nuestros corazones, no para tener miedo, sino más bien para tener un amor y una devoción a Él por su gran misericordia. Versículo 14, continuamos, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. O sea, después de que ya pasó la ola de la emoción y toda aquella fiesta, a la mitad de la fiesta, Jesús se levanta, se deja ver en el templo para hacer el trabajo que deberían de estar haciendo los fariseos, que era enseñando al pueblo. Versículo 14 dice que a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque en aquel entonces era muy común de que los que querían estudiar para ser maestros, para ser fariseos de la ley, habían escuelas específicas que se dedicaban a esto. Por lo tanto, sus maestros, que eran los líderes religiosos, conocían quiénes habían sido sus estudiantes. Y Jesús no había pasado por ninguna escuela. Veamos por qué. Jesús le respondió en versículo 16 y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús recibía del Padre de primera mano, de primera fuente, las Escrituras, y sabía lo que había querido decir el Padre a través de los profetas, a través del Pentateuco. Parece que los fariseos enseñaban académicamente, no espiritualmente. Pero Jesús viene no solamente a enseñar la teoría, sino también la aplicación. Viene a enseñar la aplicación en sus vidas. Versículo 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esto es muy importante, porque puede que hayan personas que tengan todo el conocimiento teológico, como los fariseos, pero que su intimidad con el Señor no exista.
Pueda que haya un predicador que sea un máster y tenga títulos increíbles de estudios sobre la Biblia, pero que no tenga relación de intimidad con Jesús. ¿Y de qué vale la letra? ¿De qué vale toda esa información si no va acompañada del Espíritu de Dios? Por otro lado, podemos ver cómo Dios muchas veces utiliza a personas que no han pasado por un seminario bíblico, pero que tienen tiempos de intimidad con el Señor tan grandes que el Señor lo instruye en su palabra. A través del estudio, a través de su Espíritu, Él lo guía y lo utiliza grandemente. Ahora, no es que una cosa esté mal con la otra, es que el punto es tener esta intimidad con el Señor juntamente con el estudio de su palabra, para poder conocer quién es Jesús, quién es el Dios de la Biblia, y no solamente dejarnos guiar por lo que escuchamos, por lo que hemos aprendido de otros. Venga, Jesús quiere enseñarle a usted. Dios quiere enseñarle a usted personalmente, a través de su palabra, en una relación de intimidad con usted. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él pasaba tiempos de intimidad con el Padre, cuando se retiraba al monte a orar solo. Entonces no está hablando por hablar. Él tenía intimidad con el Padre. De ahí Él recibía lo que debía de enseñar. Él conocía la voluntad de Dios a través de esto. Ahora en el versículo 17, cuando Él les dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y esto es delicado lo que les está diciendo. Básicamente les está diciendo: si usted quiere hacer la voluntad de Dios, la cual la voluntad de Dios para este momento era que todos ellos pusieran la fe en el Mesías, en el Cristo, y que creyeran en Él. Esa era la voluntad de Dios. Entonces, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o sea, conocerá la palabra de Dios. Si ellos quieren hacer la voluntad de Dios, debe conocer primeramente su palabra, para saber si es verdad. Para saber, dice el final del versículo, si es la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Se dan cuenta cuántas personas han sido engañadas en nuestros tiempos por falta de conocer la palabra de Dios? Los fariseos enseñaban y manipulaban las escrituras. Enseñaban conforme a sus opiniones, a su interpretación de las leyes, de las escrituras, y aludían a que esta era la voluntad de Dios, añadiéndole más peso a la ley. Usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto, para que usted pueda verdaderamente tener comunión, entrar al cielo, etc. Era por obras, porque esa era su interpretación. Pero la palabra de Dios no habla acerca de eso. Entonces vemos cómo, tanto en aquel tiempo como en nuestro tiempo, hay muchos que están usando las escrituras para manipular a la iglesia, para buscar su propio beneficio. Pero eso sucede porque los demás, porque el pueblo no conoce la palabra de Dios. Entonces, hermanos, debemos de venir, conocerla primero, para poder entender la voluntad del Señor y reconocer cuando alguien está hablando bajo su propia opinión o si verdaderamente está dando un mensaje bíblico. En versículo 18, Jesús dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es claro, ¿verdad? El que busca su propia gloria habla bajo su propia opinión, buscando su propio beneficio. Y muchos de ellos utilizando la palabra de Dios fuera de contexto, dándole su aplicación, su propia interpretación, no lo que verdaderamente está queriendo decir.
Los fariseos tenían monopolizado la sabiduría de las Escrituras, porque solo ellos enseñaban. Por eso no conocen a Jesús, porque ellos eran los que lideraban las escuelas acerca del judaísmo. Buscaban su propia gloria porque ellos entonces eran los que estaban al frente del pueblo, los que influenciaban sobre el pueblo. Solo ellos podían enseñar la verdad, solo ellos la tenían. Y por eso buscaban sus propios beneficios. Y el día de hoy no está muy distante de ese tiempo. ¿Cuántas personas están queriendo monopolizar la verdad? ¿Cuántas personas están monopolizando los dones del Espíritu? ¿Cuántos están monopolizando que solo ellos son los que están idóneos para enseñar la palabra de Dios? Buscando su propia gloria, buscando sus propios beneficios. Pero por eso es necesario que sepamos que la palabra de Dios nunca va a exaltar al hombre, nunca va a dar gloria al hombre, sino que siempre va a dar gloria al que lo envió. Y ese es al Señor Jesucristo y al Padre. Continuamos con esto. Continuamos con el versículo 19, porque aquí Jesús va a comenzar la confrontación. A los judíos, a los fariseos. Versículo 19 dice: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: Una obra hice y todos os maravilláis. La obra que Jesús está hablando es acerca de cuando Él sanó al paralítico en el día de reposo, en una de las fiestas tiempo atrás. Por eso lo andaban buscando para matarle, porque quebrantó la ley, según ellos. Hizo un trabajo ordinario o un esfuerzo. Hizo para los judíos el tiempo de descanso, el tiempo del Shabbat, representaba de que usted no tenía que hacer nada, ni levantar nada, Pero Jesús está ahora hablándoles de algo que ellos entienden, de la ley de Moisés, y los está confrontando diciéndoles: ustedes están quebrantándola también, ¿sabían? Versículo 22, comienza diciendo: por cierto, como diciendo, ¿saben una cosa? Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, aludiendo de que la circuncisión venía desde el tiempo de Abraham, muchísimo antes de la ley. Continúa diciendo: y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús les está hablando con algo que ellos conocen, y es la ley. Los está confrontando respecto a la circuncisión, la cual dice que al 8º día de nacido el niño varón debe ser circuncidado. Si el niño nacía en el día de descanso, obviamente el siguiente día de descanso debía recibir la circuncisión. Entonces Jesús les está confrontando con la ley que ellos tanto celan, porque ellos están poniendo sobre el día de reposo la circuncisión. Y está bien porque viene desde tiempos atrás. Pero los está confrontando porque este ritual ceremonial requería de sufrimiento del niño.
requería de que fuese cortado su prepucio y esperar a que sanara. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes hacen esto, pero yo más bien le quito el sufrimiento al paralítico, le doy sanidad y no hice más que hablar. Jesús no utilizó más que sus palabras. Entonces los está poniendo en una perspectiva amplia, diciéndoles, juzguen con justo juicio. No por las apariencias, no por lo que ustedes creen o lo que opinan, porque ustedes están haciendo lo mismo que yo, o por lo que ustedes me están juzgando, solo que ustedes quieren justificarse. Lo más impactante de esto es que nadie se ha subido a callar a Jesús. Nadie se ha atrevido a ir y callarlo, a quitarlo de donde está enseñando, ni a contradecirlo. Vea que más bien, cuando Él dice que, ¿por qué me queréis matar? Entre la multitud están diciendo, pero ¿quién lo está queriendo matar? Usted está loco. Sí, los que viven fuera de Jerusalén, probablemente, es válida la pregunta, pero los que vivían en Jerusalén, más los fariseos, saben de qué les está hablando. Ellos saben, Jesús sabe a quién le está hablando, a quién está confrontando. Y ellos quieren hacerse, como decimos popularmente, se están queriendo hacer los locos, que no es con ellos. Pero vamos a ver lo que sucede ahora en versículo 25. Porque, sí, ellos estaban tratando de que no era con ellos. Pero cuando vieron lo que sucede, versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Ah, lo identificaron. Ya saben de quién están, a quién les está hablando. Versículo 26, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ya ellos comienzan a dudar, ¿será que los gobernantes y los líderes judíos ya aceptaron de que Él es el Cristo? Porque nadie se había atrevido a bajarlo, a callarlo. Y esto nos deja ver un elemento importante. El pueblo de Israel su fe dependía de lo que aprobaran o desaprobaran los líderes políticos y religiosos. Ellos dependían mucho de que si los fariseos le decían, sí, este es el Cristo o no. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían monopolizado de que ellos eran los que estudiaban e interpretaban la ley y los profetas. Entonces el pueblo confiaba en ellos, pero no se daban cuenta de que ellos estaban en ignorancia. Con esto que Jesús les acaba de decir, Él se está exponiendo y les está dando un consejo. Pongan a prueba mis palabras y considérenlas junto con las Escrituras. Y vean si es mi doctrina o si es la doctrina del Padre. Y esto es un consejo que aplica para nosotros hoy también. Si usted verdaderamente cree en lo que está escuchando, vaya y compruébelo con la palabra de Dios, de que verdaderamente es lo que se está hablando, para que no viva en ignorancia, que no viva influenciado por lo que escucha de otros, sino que pueda usted constatar y conocer verdaderamente al Señor personalmente. Pero usted necesita venir a la palabra de Dios, conocerla, sopesarla. Por eso es que tratamos siempre de estudiar la palabra de Dios capítulo por capítulo, versículo por versículo, para comprender su contexto. Así que Jesús está dispuesto a que ellos pongan a prueba sus palabras. Si usted verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, entonces vaya y vea las Escrituras para que vean que todo habla acerca de mí, acerca del Cristo. Ahora, ellos parece que están en duda
¿verdad? El pueblo. ¿Será que ya lo probaron? ¿Será que dejaron que Él se subiese a enseñar en el templo porque verdaderamente es el Cristo? Pero vean versículo 27 lo que nos dice. Pero este es otro argumento del pueblo. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Los judíos, el pueblo judío, especulaba respecto a de dónde vendría su rey, el que les platicé al principio. Nadie sabrá de dónde vendrá. Él vendrá con poder, quitará la opresión sobre el pueblo, pero nadie sabrá de dónde vendrá. Esto era una especulación de ellos, basado en una mala interpretación de las Escrituras, de los profetas. Su base, o la base de su argumento, está en Isaías capítulo 53, versículo 8. En una frase que dice: y su generación, ¿quién la conocerá? Ellos asumiendo en su interpretación de que nadie va a conocer de dónde vendrá ni a dónde va el Cristo, el Mesías. Pero también hay otro versículo que ellos tomaron y está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. También en una frase que dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Vendrá súbitamente, o sea, sin saber de dónde viene. Y esto había generado una especulación, una superstición dentro del pueblo acerca de que el Mesías nadie va a saber de dónde viene, pero a este Señor sabemos de dónde viene. Conocemos sus padres, sus hermanos. Entonces Jesús, y es curioso porque las mismas escrituras, los mismos profetas hablan acerca de en dónde nacerá el Mesías. Isaías dice: un niño es nacido de nuevo, hablando acerca del Mesías, que traía esperanza, que era el príncipe de paz. Ahora, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, vamos a leerlo rápidamente. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está bien claro cuál es el origen de Jesús. Su origen físico, a dónde iba a nacer, pero también su origen divino, la eternidad, desde más allá del principio de los días de esta tierra. Entonces, el argumento que tenía el pueblo no es correcto. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no conocen las Escrituras. Las conocen por lo que han escuchado, por sus tradiciones, por su cultura, por su religiosidad, pero no porque verdaderamente hayan venido a conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede hoy en día también. Creemos muchas cosas que se dicen y practicamos tradiciones en nuestras culturas, en nuestra religión, pero no sabemos por qué. No sabemos si es erróneo, no sabemos si es antibíblico, porque no conocemos la palabra de Dios. Y ese es el punto: conocer la palabra de Dios, estudiarla. Ahora veamos Jesús en versículo 28, cómo Él utiliza esto no para confrontarlos, pero sí para aclararles y tirar abajo su argumento. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz, o sea, llamó la atención de todos y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero,
a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Sí, ustedes no saben de dónde vengo. Básicamente les está diciendo. Porque yo vengo del Padre y ustedes no lo conocen. Pero él es el que me envió. Continuamos, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Muchos comienzan a creer entonces en que Jesús posiblemente sí sea el Cristo. Y entonces ahí sí, si los fariseos ni ninguno de ellos se había presentado para callar a Jesús, ahora sí lo van a hacer. Esto los inquietó muchísimo, porque estaba desmintiendo lo que ellos estaban creando, todo lo que ellos estaban enseñándole al pueblo. Esto los enfureció. Y más bien, veamos lo que continúa diciéndoles ahora directamente a los judíos, a los fariseos. Versículo 32. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, como diciendo: ya cállenlo, que no siga hablando. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir. Jesús les está anticipando lo que vendrá más adelante. Después de su resurrección, muchos vendrían a buscar en su tumba y no lo van a hallar, porque Él va a regresar de donde vino. Y está hablando de la ascensión al Padre, en donde hoy, si usted va a la tumba, ahí va a estar vacía todavía. No lo va a encontrar, porque Él está a la diestra del Padre en su trono. Y Él les está anticipando esto a los fariseos. Pero claro, Jesús les está hablando de las cosas espirituales, y ellos tienen su mente carnal. No lo van a poder comprender. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? A donde Jesús está, solo quienes podrán venir ahí, a ese lugar, según lo que nos dicen las Escrituras: los redimidos, los que creen, los que han puesto su fe completamente en Él. Pero los que no podrán entrar. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ellos no podrán venir por su incredulidad. Ahora, cuando ellos piensan, vea qué tan literales son con las palabras de Jesús, no comprenden la profundidad espiritual que Él les está hablando. Es que ellos piensan que Jesús se va a ir de viaje. Cuando habla de los dispersos, es refiriéndose a todos aquellos judíos que vivían fuera de Israel. Entonces ellos asumen de que probablemente se va a ir a enseñarles a los judíos que están en todas estas tierras, a los griegos. Y los griegos representan a los gentiles. Seguro va a ir a enseñarles a los gentiles entonces también. Entonces, con aún más razón, los judíos están desacreditando las palabras de Jesús. Porque para ellos los gentiles no tienen o no están dentro del plan salvador de Dios. Pero de nuevo, no comprenden lo que Jesús les está hablando, porque Él está hablando en un ámbito espiritual. En general, lo que podemos ver en esto que hemos estudiado hoy es que el pueblo está en un sub y baja de confusión. ¿Creen? ¿No creen? ¿Creen? ¿No creen? Dependen de otros para creer. Dependen de sus líderes religiosos para creer. Pero no tienen un criterio propio, porque no conocen la palabra de Dios, porque no les ha sido revelado personalmente.
Por eso son manipulados. Si usted hoy no conoce verdaderamente al Señor, no conoce al Dios de la Biblia, al Jesús bíblico, yo le invito a que usted lo conozca. No por lo que yo digo, por lo que la palabra de Dios dice. Mi ánimo para cada uno de ustedes es que estudie la palabra de Dios. Y si no sabe cómo, bueno, tenemos los estudios bíblicos. Venga y congréguese para ir poco a poco estudiándola. Busque un discipulado. Tenemos discipulados disponibles, ¿sabe? Para aprender esto, cómo poder estudiar la palabra de Dios. Cómo poder ser equipados como creyentes para no ser manipulados, para saber hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra, no conforme a nuestras emociones, ni a nuestros sentimientos, ni a nuestras experiencias, sino conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que dice su palabra. Ese es mi ánimo. Que no seamos como el pueblo que está rechazando a Jesús por supersticiones, por sus propias creencias, por sus propias opiniones. Y sopese lo que estamos escuchando. Sopese a la persona que usted está escuchando. Póngalo a la par de la palabra de Dios. Y compruebe que sea un mensaje bíblico y no su propia opinión. Cuando usted está en un sentimiento, yo sentí esto y sentí lo otro. Bueno, traiga sus sentimientos, su alma y póngalos aquí, sobre la palabra de Dios. Y si compagina con esto, probablemente el Señor te está guiando. Y por eso el Espíritu Santo nos ha sido dado a todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, para que Él nos guíe a toda verdad. Pero si no tenemos esto, si no tenemos esta comunión con el Padre, con el Señor, viviremos en ignorancia y practicaremos tradiciones religiosas, pero no conoceremos verdaderamente la intimidad con el Señor. Si usted quiere tener una relación con Jesucristo, hoy es el día. Si usted quiere comenzar a profundizar en su intimidad con el Señor, hoy es el día para vivir en su verdad. Él es la luz y Él es el que va a despejar las tinieblas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos confronta, nos exhorta, nos anima a venir a buscarte en intimidad y a estudiar tu palabra, a meditar en ella. Padre, a conocerte. Tú eres un Dios comunicativo. Quieres darte a conocer a nosotros. Por eso nos has dejado tu palabra. Por eso nos has dado el Espíritu Santo para que venga a habitar en nuestras vidas y nos guíe a toda tu verdad. No a nuestras verdades que muchas veces son mentiras y que nos hacen vivir en ignorancia, sino que Él nos guiará a toda verdad de la palabra de Dios. Ayúdanos a conocer tu Escritura, ayúdanos a conocer tu palabra y a poder discernir por medio de tu Espíritu qué viene de ti, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Y ministra cada uno de nuestros corazones conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.